Muy buenos días. Hoy domingo, 26 de noviembre, 10 en punto de la mañana, con una nueva actividad en esta primera convención internacional de facilitadores de la Escuela Internacional de Agua y Crecimiento, dándole desde ya la bienvenida a nuestro invitado muy especial desde Santiago de Chile, el sur de nuestro continente, nuestro amigo Ricardo, a quien invitamos de una que abra pantalla para empezar de una vez, como decimos. ¿Cómo te encuentras, Ricardo? Muy bien, con un día frío acá en Chile. Chico, ya anoche estábamos en esa playa tan chévere, ¿no? Imagínate. Pero Sí, así es, así es. Hoy el día aquí también, si te cuento, más bien soleado. Aquí en Venezuela ha pasado un detalle, específicamente en Caracas. Llueve hasta octubre, pero después deja de llover. Pero este año no ha dejado de llover, así como Maná, no ha dejado de llover. Y bueno, nos ha tocado, pero hoy amaneció un día espléndido, de verdad que con mucho sol radiante. Entonces, estimado Ricardo, ya te estoy autorizando para que puedas presentar cualquiera lámina, como siempre. Yo estoy atento a las personas que van ingresando para darles entrada. Vamos a ir enviándoles tía al grupo para que sepa que estamos en vivo. Y como siempre yo digo, que no se lo pierdan, que no se lo pierdan. Y desde este mismo momento dejo en tus manos la sala junto con estos nuestros socios de aprendizaje. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. gracias a ti, Augusto. Vamos a inmediatamente a conectar esto. Excelente, Ahí se ve bien. excelente, hermano. Estupendo, estupendo. Bueno, en primer lugar, quiero desearles muy buenos días a todos aquellos que se han conectado. Espero que estén disfrutando un lindo domingo. Como les decía, acá en Chile helado, ha sido un inicio de verano para nosotros bastante curioso, con mucho frío. Pero bueno, así es el clima hoy en día. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Augusto por su gentil y generosa invitación a participar de este enorme desafío y tener el honor de ser uno de los ponentes de esta convención. Muchas gracias porque sé que ha sido una tarea titánica y la ha llevado en solitario, así que muchas gracias, Augusto, por tener esta oportunidad. Bueno, el tema que trataremos en la ponencia de hoy es la adaptabilidad como factor clave para el éxito y el crecimiento personal. Ahí ven una foto, ¿no es cierto? Se preguntarán, ¿quién es esta persona que aparece acá? Bueno, les contaré que es Charles Darwin. Si bien siempre se le ve con una barba blanca y muy frondosa, es el retrato más habitual, pero este es el que está más acorde a la edad que tenía cuando realizó el viaje expedicionario a América del Sur en el Beagle, la nave que él lo recorrió. Bueno, permítanme, antes de iniciar, contarles una anécdota. ¿Ya? Esta anécdota, perdón, podríamos decir que es el germen del interés que ha despertado en mí el desarrollo de la adaptabilidad en las personas, pero no solo en las personas, también en las organizaciones y en la sociedad en general. Bueno, les cuento. Me encontraba cursando un MBA y mientras participaba de la cátedra de gestión y estrategia organizacional, nos dieron como tarea analizar y comentar lo que opináramos sobre un libro de dos autores estadounidenses, economistas que además estaban dedicados a la gestión. Y este trataba sobre la gestión de las organizaciones y con un dejo de indicación de agresividad que debían tener estas en los negocios. ¿Ya? Indicaba que así deben actuar los gerentes, tanto en el exterior, es decir, con la competencia de la empresa, con su competencia en el mercado, como en el interior de la organización. Es decir, el personal que trabaja y colabora en su diario quehacer, la gente que está ahí en la misma empresa. Entonces eran la indicación era que había que ser así. Bueno, señalaban de que esta forma de actuar es de todo lógica, ¿ya? Dado que es la forma en que, según ellos, la naturaleza nos enseña cómo se debe sobrevivir, ¿ya? Ya que según ellos solo el más fuerte sobrevive y solo el depredador más despiadado
logra estar en la cima de la cadena alimenticia. Ya, bueno, eso lo hemos visto también en documentales, ¿no es cierto?, en muchas cosas. Según estos autores, era razón más que suficiente para que nos convirtiésemos en parte de un sistema que fuera muy duro y voraz, por decirlo de alguna manera, así, fuerte. Puesto que, según ellos, Charles Darwin así lo indicaba en sus investigaciones sobre la evolución de las especies, que fue el libro finalmente que él publica. Esto no me dejó tranquilo, y mucho menos convencido. ¿Ah? No porque yo tuviese un conocimiento acabado del todo tipo de organizaciones, era un estudiante, estaba aprendiendo también. Más bien porque no me hacía sentido. No entendía que esa fuera la forma de prosperar y que fuera así aplastando o destruyendo a los demás. No me calzaba con la visión que yo tengo de la vida, con mi visión eh, respecto a cómo deben ser las cosas en general. Creo que no es una forma correcta. Por lo tanto, me puse en campaña de encontrar el libro de Charles Darwin, ¿ya? Ese que escribió en base a sus investigaciones y el que se llama La evolución de las especies. Y una vez que lo pude conseguir y lo pude leer, me pude dar cuenta y comprobar que Darwin en ninguna parte de su libro hace semejantes afirmaciones. Por el contrario, señala que las comunidades de animales más exitosas no compiten. Por el contrario, comparten. Y esta es la actitud que le ha permitido a todas las especies que se vayan adaptando como grupo social. Y citando a Darwin, puedo señalar que la frase que resume y representa lo que él logró apreciar en sus viajes y plasmar en sus escritos es la siguiente, como dice acá. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que más se adapta a los cambios. Eso es lo que a mí sí me hacía sentido, ¿ya? No la interpretación que hacían estos dos autores. Bueno, veamos por qué la adaptabilidad es un factor de éxito y crecimiento. El concepto de adaptabilidad, si bien es un tema muy recurrente en la actualidad, se conversa al interior de las organizaciones, eso es muy común. También en las consultorías. Yo tengo una consultora, nos dedicamos a eso y es un tema de conversación. O cuando se hace coaching organizacional, que también me toca mucho hacerlo. En realidad, no es un concepto nuevo. De hecho, podríamos decir, como una forma de plantearlo, de que Darwin no es el primero o es el más prominente de sus defensores. ¿Ya? ¿Y por qué podríamos decir eso? Porque en realidad es la propia naturaleza la que nos enseña que la adaptabilidad es la clave del éxito. Y es así como podemos visualizarlo en el árbol de la vida que aquí aparece en este gráfico, cómo la vida aparece como un organismo simple, unicelular, que es el que está abajo en la base, hasta llegar al día de hoy con especies altamente complejas, en donde los seres humanos llevamos la delantera en ese nivel de complejidad. Eso no significa que el resto de las especies no lo sean. Todas las especies actuales son muy complejas. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra condición y cómo nos diferenciamos, tenemos un nivel de complejidad más alto. Eso no significa que seamos mejores, solo más complejos. Pero, sin embargo, es necesario hacer un alcance, ¿eh? Cuando menciono que debemos ser adaptables, bajo ningún punto de vista, esto debe entenderse, lo que me ha pasado otras veces que lo han entendido así, pero no debe entenderse como un sometimiento a lo que nos venga en la vida, o que debemos adaptarnos o tolerar lo que sea. No se trata de eso. No, por el contrario. La idea de adaptarse contempla que no debemos perder nuestra esencia, nuestra identidad, sino que debemos aprender a adecuarnos a las circunstancias y aprender de ellas y luego actuar para salir airosos de las situaciones difíciles. Esa es la idea, pero no perder jamás nuestra identidad. Y hay una frase muy conocida de Bruce Lee que representa de muy buena forma lo que debemos entender por capacidad de adaptación. Y aquí aparece en esta lámina. Dice, vacía tu mente, sea amorfo, moldeable, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o golpear. Sé agua, amigo mío, dice Bruce Lee. Y para mí esa frase, esto que está acá, que dice Bruce Lee, tiene todo sentido de cómo debemos ser de adaptables. Adaptarnos a las circunstancias para prosperar, pero nunca perder nuestra esencia.
Es decir, podemos adecuarnos como lo hace el agua. Cambia de forma, pero no deja de ser agua, jamás pierde su esencia. Solo se adapta a las circunstancias para luego seguir buscando su propósito. Retomemos. El éxito en la vida está estrechamente relacionado con una buena capacidad de adaptación. Cuando hablo de éxito no me refiero a ser famoso en el mundo entero, aunque también puede serlo si eso es el objetivo que se desea lograr. Pero aquí hay dos gráficos, dos fotos, que muestran una carretera muy ancha, muy espaciosa, que vendría a ser analógicamente, pero si pudiese alguien apagar su micrófono porque se escucha la bulla del entorno, por favor. Bueno, volvamos. Estas dos fotografías son una analogía de lo que son las personas. Hay personas que tienen más desarrollada su capacidad de adaptación, como la carretera ancha que se ve ahí, y otras que la tienen menos desarrollada, como la carretera más angosta, el camino ese más angosto. ¿Ya? Eso permite que uno tenga mayor capacidad para resolver problemas cuando la carretera es más ancha, ¿no es cierto? Y más difícil cuando no es tan ancha su capacidad. Y como les decía, que esto no era para la idea de alcanzar el éxito como ser una estrella del pop, bueno, salvo que les decía yo que ese fuese su objetivo que desea lograr. Bueno, siendo más claro, me refiero a lograr nuestros objetivos de toda índole, desde los más pequeños hasta los más grandes. Si bien hay personas que nacen con una mayor capacidad adaptativa, como la primera fotografía, la adaptabilidad no es algo que poseemos con un gran desarrollo de forma innata. En realidad, es una habilidad que cultivamos en mayor o menor medida a través de nuestras vidas. La vamos desarrollando. Ya, no es que uno nazca así. Obviamente alguien nace con un poquito más de desarrollo y otros con un poco menos, pero se puede desarrollar. En este desarrollo influye en gran medida nuestra familia y, ay, disculpen, que aquí me falló. Ah, ahora sí, ya, influye nuestra familia, ¿no es cierto? También nuestro entorno social. Y me refiero a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de colegio, a los del barrio, a todo lo que nos rodea. Las experiencias de la vida, también lo que vamos viviendo, lo que vamos aprendiendo de la vida, con aciertos, con errores, también va influyendo en nuestra capacidad de adaptación. Y por supuesto, nuestro instinto de supervivencia. Ese instinto que nos mueve a tomar decisiones y a actuar en consecuencia para mantenernos protegidos, porque eso es lo que busca el instinto de supervivencia. Como les comentaba, la adaptabilidad es una habilidad que se puede aprender, se puede desarrollar y se puede mejorar por cualquiera de nosotros. No tenemos limitantes. La única restricción o impedimento es que no queramos hacerlo, ya que no es distinta al resto de las habilidades humanas y las habilidades humanas son puertas que se abren desde adentro. Es decir, el primer paso es tener la disposición para hacerlo. Ahora, el segundo paso es buscar apoyo en quien te pueda facilitar ese desarrollo. Esto es muy relevante, esta última parte es muy relevante, ya que si bien podemos claramente hacerlo solo, podríamos desarrollar más nuestra capacidad de adaptación y otras habilidades haciéndolo solo, pero no es menos cierto que ese camino, primero, es muy lento, ¿ya? Es largo, está lleno de caídas, está lleno de golpes y dolores que no son necesarios. No me refiero a que no vayan a haber éxito, pero sí vamos a caernos más porque no tenemos apoyo. A diferencia de si lo tenemos, obviamente va a ser mucho mejor, más fácil, menos doloroso. Habrá quien me diga que es bueno cometer errores porque se aprende. Yo tengo gente, familia muy cercana que me dice siempre eso, que hay que cometer errores porque se aprende de ellos, pero en realidad no es el mejor camino. El camino de aprender a través de los errores no lo recomiendo. Ese camino es demasiado doloroso e incluso puede llegar a afectar nuestra autoestima. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque si nosotros para aprender siempre tenemos que equivocarnos, lo que nos va quedando recurrentemente es que nos equivocamos, que no lo podemos hacer bien, aunque hayamos aprendido de ello. Nuestro cerebro no trabaja como nosotros creemos que trabaja. Entonces, si nosotros constantemente le estamos indicando que para aprender tenemos que equivocarnos, nuestro camino es a golpes, no es lo más recomendable. ¿Qué es lo recomendable? Y es algo muy básico y habitual en todos nosotros. Y esto es evitar cometer errores y tratar de hacer bien nuestras cosas siempre. Ahora, si cometemos algún error, debemos aprender de este para no volver a cometer. Claramente, ahora, ¿por qué les digo esto? Porque todos
trabajamos, hacemos nuestras cosas pensando hacerlas bien. Y de eso aprendemos. Esa tiene que ser nuestra forma. Ahora, apoya y ayuda mucho más si aprendemos de errores que han cometido otros, porque no tenemos que volverlos a repetir. Ya tendremos tiempo suficiente para cometer los propios, pero si hay alguien que nos enseña a no cometer un error, mucho mejor porque agilizamos nuestro camino, lo hacemos menos doloroso. Bueno, retomando lo del desarrollo de nuestra capacidad adaptativa, me gustaría comentarles que hay muchos factores que podemos revisar en la bibliografía existente. O sea, si ustedes buscan, probablemente van a encontrar más factores. Sin embargo, hay 4 de ellos que son claves para lograrlo. Y estos son, primero que nada, la resiliencia, así como también la capacidad de aprender, la mentalidad de crecimiento y también la capacidad de tomar decisiones efectivas. Estas son las más recurrentes en todos los libros que me ha tocado y he tenido la fortuna de leer, independiente que hayan algunas otras, ¿ya? Eso no significa que estas sean las únicas, pero sí estas son las principales generalmente. Pero ¿por qué es bueno o necesario desarrollar nuestra capacidad de adaptación? Y además, ¿por qué podría ser un factor de éxito en la vida? Habitualmente hacemos planes, nos proyectamos en el futuro, ¿no es cierto? Y tenemos sueños que queremos cumplir. Sin embargo, no siempre las cosas ocurren como nos gustaría, ¿ya? Es necesario tener este sentido de infinitud, porque si no, no tomaríamos el riesgo, porque no cabe duda, ¿no es cierto?, de esto nadie sale vivo, la muerte es un hecho del cual nadie escapa, pero el sentido de infinitud que tenemos los seres humanos nos permite proyectarnos, nos permite arriesgarnos, por decirlo así, a pesar de que sabemos que en algún minuto se nos acaba la vida, pero nos permite formar una familia, estudiar una carrera, proyectarnos en un trabajo, comprar una casa que es a largo aliento. Entonces, ese sentido de infinitud nos permite avanzar en la vida, a pesar de que sabemos que eso en algún minuto se acaba, ¿ya? Por eso nos proyectamos. Pero como les decía, no siempre las cosas ocurren como nos gustaría. La vida nos presenta situaciones inesperadas. La mayoría de esas situaciones son aceptables, son tolerables y no nos generan mayor inconveniente. Por lo cual, adaptarnos a esos cambios es sencillo. También es fácil. Y en realidad no nos incomoda, ¿ya? Está dentro de nuestra capacidad de adaptación. Por lo tanto, no nos afecta, la podemos superar. Pero también ocurren otras situaciones, esas que pueden ser difíciles de sobrellevar y que nos causan incomodidad, nos causan desazón, pena, temor, incertidumbre. Por ejemplo, señalar quedar sin empleo. ¿Quién que no ha vivido la experiencia de quedar sin empleo no sabe que genera un temor a lo que puede pasar, incertidumbre en el futuro, nos desestabiliza la vida porque tenemos que cumplir con nuestra familia, nuestros hijos, poder alimentarlos, pagar las deudas, ¿no es cierto?, nuestros compromisos económicos, genera una situación muy angustiante, muy frustrante. Además, en muchas oportunidades nos afecta también en la autoestima, ¿ya? Aunque no tenga nada que ver con ello, pero somos seres humanos, nos afecta, o sea, es parte de nuestras emociones. Otra cosa, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, el dolor de la ausencia, de no tener esa persona cerca, de no poderle decir que se le quiere, se comienza a sentir la culpa del sobreviviente, que incluso puede llegar a que una persona tenga una depresión profunda, o un siniestro en el cual perdemos lo que nos ha costado construir por años, quizás toda una vida, y muchos sacrificios personales, y es equivalente a perder todos los sueños que tenía. Permítanme decirle que eso por ser chileno lo digo con bastante propiedad porque, bueno, no es un secreto para nadie que Chile es un país sísmico y no solo sísmico, acompañado de tsunami. Por lo tanto, cada cierto tiempo la naturaleza arrasa con lo nuestro y hay que volver a levantarse. Así que algo de eso ya tenemos desarrollado, por el hecho de vivir en esta franja de tierra. Bueno, ciertamente la adaptabilidad es fundamental para afrontar los cambios inevitables de la vida. Y es por eso, por lo que las personas que tienen un mayor desarrollo en su habilidad de adaptarse a situaciones nuevas, ¿no es cierto? Y sobre todo desafiantes, tienen una mayor probabilidad de lograr su objetivo y llevar una vida satisfactoria. La capacidad de adaptación no se trata solo de sobrevivir a situaciones difíciles, porque si fuera solo sobrevivir, incluso pudiésemos quedar más debilitados, sino también de crecer y prosperar en ellas. Puede sonar cliché, pero la verdad que es así. Si logramos
no solo sobreponernos a una situación difícil, sino que sacar provecho de ella para salir adelante, la verdad es que habremos aprendido muchísimo de lo que es levantarse después de una caída. Las personas con esta habilidad pueden encontrar oportunidades donde otros ven obstáculos. También suena cliché, pero es verdad. ¿Ya? Porque además les permite superar desafíos que se le van presentando. Y esa capacidad hace la diferencia más relevante en cómo logramos salir adelante en nuestros caminos de la vida, como diría la canción de Vicentico, ¿ah? Los caminos de la vida. No la voy a cantar porque yo soy muy desafinado, pero ya la conocerán, ¿no es cierto? Bueno, conversemos de cada uno de los factores relevantes, los que hemos visto, ¿no es cierto?, los que están acá: resiliencia, capacidad de aprender, mentalidad de crecimiento, capacidad de tomar decisiones efectivas, ¿ya? Los que componen esta capacidad de adaptación y que son imprescindibles para aumentarla o mejorarla. ¿Ya? Vayamos a lo que es la resiliencia. Ya, desarrollar la capacidad de adaptación implica cultivar la resiliencia. ¿Cómo podemos entender la resiliencia? Bueno, la podemos entender como la habilidad de recuperarse rápidamente ante escenarios difíciles, complejos, y ser capaces de seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen muy difíciles o imposibles. Esta suerte de significado de resiliencia es muy mío, así que no lo van a encontrar en el diccionario, probablemente, pero sí me hace mucho sentido de lo que yo he podido recabar de esto y de lo que en realidad impulsa a las personas que son resilientes a salir adelante. Quizás nace la pregunta de ¿cómo puedo ser resiliente? En realidad, como decía al principio, todos somos resilientes desde que nacemos. Luego, al avanzar por los caminos de la vida, nuevamente, como Vicentico, vamos desarrollándola en diferentes grados y formas. Nunca es tarde tampoco para aprender a ser resiliente, ¿eh? Como nunca es tarde para aprender cualquier cosa, el ser resiliente también está incluido. Nunca es tarde para aprender. La resiliencia se puede desarrollar a través de qué? De dos cosas principalmente. De la práctica, y práctica me refiero a constantemente estar aprendiendo a resolver nuestros problemas, a salir adelante, a levantarse a pesar de que las cosas sean difíciles. Esa práctica habitual del día a día nos va enseñando. Por eso es que, como decía antes, lo podemos hacer solo. Claro que es más complejo, pero si tenemos a alguien que nos apoya. Y cuando le digo a alguien que nos apoya, es alguien que mira de afuera el problema, porque le es más fácil poder observar y no perderse en el bosque. Y a través también de la reflexión, reflexión sobre las experiencias difíciles que nos tocan vivir. ¿Por qué ayuda esto? Pues que es un verdadero feedback, y el feedback es una herramienta súper potente. Es un verdadero feedback para que revisemos lo que hicimos bien, lo que no hicimos bien y cómo lo hubiésemos hecho. Eso nos permite que la próxima vez que tenemos que resolver un tema, estamos mejor preparados, porque lo hemos analizado. Sabemos lo que estuvo bien, lo podemos repetir, lo que no estuvo bien, lo podemos evitar, y también el cómo podríamos haberlo hecho para actuar de mejor manera. Esto claramente va a potenciar nuestra capacidad de adaptación a los cambios que se nos vayan presentando, ¿ya? Eso, sin duda, el hacerlo así, cada vez nos va a hacer mejores en eso. Y la práctica, como decía, nos va a ir ayudando cada vez a hacerlo de mejor manera, si la práctica es el maestro. También debemos tener presente que adaptabilidad implica estar dispuestos a cambiar de forma en que pensamos, en que sentimos y en que actuamos al enfrentar nuevas situaciones y desafíos, ¿ya? Mientras más abierta está nuestra mente para aceptar que en el mundo hay personas diferentes a nosotros, ¿ya? A veces hay gente que le cuesta mucho. Estas personas son distintas tanto en apariencia, en educación, en pensamiento, en religión, en cultura, palabra difícil, en política, etcétera, ¿ah? En todo orden de cosas. Y merecen, y esto es importante, tanto respeto como el que nosotros deseamos y exigimos para nosotros mismos. Cuando entendamos eso, no solo estaremos en condiciones de ser adaptables, también estaremos en condiciones de aceptar las diferencias de los demás. Ciertamente es súper cómodo estar rodeado de gente que piensa igual que nosotros. Nos hace sentir seguros y validados. Porque, obviamente, si nadie discute lo que nosotros pensamos, ¿no? Por supuesto que nadie nos cuestiona ni nadie nos contradice. Por el contrario, nos encuentran razón, ya que nadie supone que estemos equivocados si todos piensan igual. El problema de esto es que nos va encerrando en una burbuja social que no nos permite aceptar lo que está fuera de esa burbuja. El que está fuera de esa burbuja o está equivocado o es el malo. ¿Ya? Lamentablemente pasa eso. Lo podemos ver en un sin fin de cosas hoy en día, lamentablemente, penosa para la misma humanidad e incluso para nuestra tierra. Pero ocurre eso, lamentablemente, al estar siempre rodeado de gente que piensa igual, nos pasa eso. Pero también eso a la larga nos debilita,
ya que nadie es capaz de darse cuenta de nuestras debilidades o nuestros errores. Por el contrario, la apertura mental y la aceptación de la diversidad nos hace más fuertes. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener a nuestro favor opiniones, habilidades y fortalezas distintas, por lo cual tendremos quien nos fortalezca en donde somos débiles. Y viceversa, puesto que nosotros aportaremos con nuestras propias fortalezas donde los demás tengan debilidades. Otro factor clave en la capacidad de adaptación es la facultad de aprender y adaptar conocimientos y habilidades a nuevas situaciones. Las personas que están abiertas al aprendizaje tienen una mayor probabilidad de éxito en la vida. Y eso se debe en parte a que el aprendizaje constante nos permite estar abiertos al descubrimiento, a tener altamente desarrollada la curiosidad y la capacidad de asombro. Y cuando hablo de capacidad de asombro me refiero a ese fuego interior que nos impulsa a investigar a todo aquello que no conocemos o que no entendemos. Nos permite también sabernos desconocedores de muchas cosas, desconocedores, no conocedores, desconocedores de muchísimas cosas, por lo que nos mantiene inquietos por conocer más. Y la capacidad de asombro, me explico a qué me refiero con ella, es esa capacidad que nos evita acostumbrarnos a la rutina o a lo habitual y nos permite asombrarnos de las cosas habituales. Un ejemplo, muchas veces nos pasa que nos subimos a nuestro carro y llegamos a la casa, nos subimos a la oficina y llegamos a la casa, en automático. Si nos preguntan en la casa algo del recorrido, ni siquiera nos acordamos del recorrido. Lo último que recordamos es que nos subimos al vehículo y llegamos a nuestro hogar. Porque ya el camino es tan habitual, es tan rutinario, que ya nada nos llama la atención. Y si nos preguntan, ¿y no viste el último mural que pintaron que estaba tan lindo? Ni siquiera nos hemos dado cuenta. Incluso si tenemos que hacerle el quite a un obstáculo que hay ahí y que habitualmente lo hacemos, ya el obstáculo deja de ser obstáculo, es parte del paisaje. Perdimos nuestra capacidad de asombro. Pero si nos vamos con un pasajero que nos va acompañando, que nunca ha recorrido eso, y ve el obstáculo, lo más probable es que nos va a decir, oye, qué tremendo obstáculo hay ahí, y eso nos va a hacer llamar la atención y actuar. La idea es no solamente que te llame la atención, que te des cuenta, sino que actuar en consecuencia. Corramos el obstáculo, saquémoslo, solucionemos el tema. Por eso es importante esa capacidad de asombro, que nos permite mantenernos siempre pendientes de lo que está ocurriendo. Esta actitud de aprendizaje nos permite también mantenernos a la vanguardia del conocimiento de nuestro propio quehacer, ¿ah? De lo que hacemos nosotros habitualmente, ¿ya? Porque nos mantiene actualizados, ya sea de las últimas tendencias, de los últimos desarrollos en nuestro propio campo. De esta forma nos encontramos también más preparados para los cambios que surgen en el mercado laboral y hacernos más atractivos profesionalmente. Por supuesto, porque ¿qué ocurre? Si nosotros nos mantenemos a la vanguardia y llegan cambios y todos sabemos la cantidad de cambios que ocurren día a día, cada vez el mundo cambia más rápido, por lo tanto nos obliga a mantenernos. Esta capacidad de aprender nos hace que estemos siempre en condiciones de estar a la vanguardia, de adquirir los nuevos conocimientos, de no hacernos obsoletos. Y esto claramente nos hace más atractivos en el mercado laboral y profesionalmente, porque, por decirlo de alguna manera coloquialmente, por el mismo precio, o sea, por el mismo sueldo, ¿ah? Tienen un profesional mucho más preparado. Eso es una ventaja que tenemos, ¿ah? Así que nos mantenemos así. Otro factor, el tercer factor, es la mentalidad de crecimiento. Esto significa estar abiertos a nuevas ideas y experiencias y ver los errores y los fracasos como oportunidad para aprender y crecer. Implica estar también dispuestos a cuestionar lo que sabemos y a poner en duda lo que creemos que era una certeza absoluta, porque en realidad lo que creemos es nuestra creencia, no es una verdad absoluta. Y nuestra opinión es eso, nuestra opinión tampoco es una verdad absoluta. Y eso tenemos que tenerlo presente, porque como decía anteriormente, al haber diversidad, habrá gente que piensa de una manera distinta y no considera que lo que estamos diciendo nosotros sea así. Tienen una mirada diferente. Y eso hay que aceptarlo. Este factor es especialmente doloroso, ¿eh? Cuando lo asumimos con un compromiso real. ¿Ya? Y me explico a qué me refiero. Yo voy a explicar a través de un ejercicio, ¿ya? Y les invito a pensar en lo que les voy a ir comentando. Vamos a hacer una observación de tres escenarios que nos afectan en general a todos, ¿ya? Es difícil que alguien se escape de lo que les voy a decir, ¿ya? Y el primer escenario, cuando alguien, por ejemplo, nos comenta que nuestra opinión o perspectiva de algo no es correcta del todo o derechamente equivocada,
pero se trata de algo que no nos es relevante o importante, podemos, sin ningún inconveniente, cambiar de opinión. Incluso vamos a ser agradecidos con quien nos está señalando y nos está corrigiendo el error, porque ya que de esa manera no lo vamos a seguir cometiendo y vamos a poder actuar correctamente. ¿Ya? El segundo escenario es algo más complejo, dado que si alguien nos indica que no está de acuerdo con algo, que hemos señalado, que estamos equivocados en algo y que para nosotros es importante, las cosas cambian. Nuestra disposición a cambiar de opinión no es tan abierta. Si bien podemos aceptar parte del argumento, hay otras cosas que no estaremos dispuestos a validar. Y es muy probable que defendamos nuestro punto de vista, incluso con explicaciones poco razonables. Ejemplo, a ver, por principio no puedo estar de acuerdo contigo, aunque jamás expliquemos cuáles son esos principios y por qué nos impiden abrir nuestra mente a una mirada distinta. Es bastante poco lógica la excusa, pero muchas veces se da, porque no queremos aceptar esa parte, aceptamos una parte, pero la otra no, porque ya nos tocaba un poco lo que nosotros creemos. Pero donde encontraremos el desafío más duro y doloroso es en el tercer escenario. Y este tiene que ver con nuestra reacción cuando alguien cuestiona lo que para nosotros es una idea que nos define como personas, una idea que representa lo que somos, que la hemos convertido en el fundamento de nuestra esencia. ¿Y por qué es tan doloroso? Bueno, es doloroso porque aceptar que estamos equivocados sería renegar de esa idea tan profunda, tan arraigada en nuestro ser. Es decir, significa renegar de lo que nos define y renegar de nosotros mismos. Y es difícil que alguien lo haga, ¿no es cierto? Que reniegue de sí mismo. Porque si renegamos de nosotros mismos, ¿qué nos quedaría? Bueno, la respuesta a esa pregunta de qué nos quedaría es, nos queda la invaluable oportunidad de crecer, de ser más sabios, de romper los paradigmas que no nos permiten aceptar o entender realidades diferentes a las que creíamos únicas. Como pensamos que no, que lo que yo estoy pensando es lo correcto, es lo bueno y lo... No, 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 habrá alguien que piense distinto y habrá que tratar de entender por qué lo piensa. Quizás nunca lo comparta, pero al menos darme la oportunidad de entender por qué lo piensa así. Las personas con esta mentalidad pueden experimentar con nuevas formas de hacer las cosas, claramente. Además de encontrar soluciones innovadoras a todos los problemas que se enfrentan, porque son capaces de abrir la mente a oportunidades que antes no estaban abiertas para ellos. Y el cuarto y el último factor a analizar que nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de adaptación es la capacidad de tomar decisiones efectivas. Las personas que se adaptan con mayor facilidad a los cambios también son capaces de evaluar rápidamente las situaciones y tomar decisiones informadas sobre cómo responder a los cambios o cómo actuar ante las nuevas circunstancias. ¿Ya? Esta habilidad es especialmente importante en situaciones de crisis, donde tomar decisiones rápidas y efectivas, como dice acá, puede marcar la diferencia en el éxito o en el fracaso. Un ejemplo de ello es el perfil que deben tener los líderes a quienes les toca asumir la responsabilidad de dirigir organizaciones en momentos en que la situación que enfrentan es muy difícil de predecir. Y deben además ser capaces de tomar acciones en base a poca información, a mucha incertidumbre, a veces a un ambiente hostil, altísima variabilidad de sus propios procesos, por lo cual en realidad nada garantiza los resultados, pero esa gente tiene la capacidad, porque ha desarrollado esta capacidad de adaptación, se adapta rápidamente. De esta manera, estos líderes son capaces de adaptarse a situaciones permanentes, cambiantes, de tomar decisiones acertadas con poca información, capaces de leer el panorama, tienen una visión de lo que ocurre que es envidiable, anticiparse a posibles escenarios y preparar acciones ante cualquier situación que surja y principalmente apoyarse en su experiencia y también mucho en su propia intuición. Esto es súper relevante porque a veces eso lo dejamos de lado, pero fíjense que la experiencia y la intuición, que están muy ligadas, no hay intuición sin experiencia, claramente, son herramientas fundamentales. ¿Ya? Ayuda muchísimo. Entonces, no solamente el conocimiento, que es fundamental, es tremendamente necesario tener conocimiento, pero no hay que dejar de lado esto que a veces la gente piensa que es como la tincada, ¿ah? Me dio una tincada. Oye, hay que hacer un poquito de caso y ponerle un poco de oído a esa intuición. Bueno, para ir finalizando, me gustaría comentarles que
La capacidad de adaptación es un factor de éxito en cualquier aspecto de la vida, especialmente si consideramos que la vida no es estática. La estabilidad que deseamos, que nos da tanta tranquilidad cuando creemos tenerla, es en realidad una construcción imaginaria del ser humano, pero que también es necesaria que exista, porque nos da tranquilidad y ayuda a nuestra salud mental, porque nos sentimos más tranquilos, más estables, más protegidos. Pero, ¿por qué es imaginaria? Bueno, es imaginaria dado que nada es permanente o estable, tan solo una percepción que se produce debido a que los cambios que estamos viviendo están dentro de nuestra capacidad de adaptación. Y por eso pasan a ser imperceptibles para nosotros. Incluso si los percibimos, si los llegamos a percibir, pero aún están dentro de nuestra área de manejo, no nos significará ninguna perturbación dentro de nuestro normal vivir, porque están dentro de nuestra área. Si esa sensación de control de nuestra vida, de estabilidad, se mantiene por el tiempo suficiente para que la percibamos como tal, entonces comenzamos a sentir que estamos en un estado de estabilidad. Pero la realidad es que lo único permanente es el cambio. ¿Ah? Es un refrán, ¿no es cierto? Pero es verdad. Y lo que nos está ocurriendo es que nuestra capacidad de adaptación es mayor que los cambios que enfrentamos. Por esa razón lo podemos llevar también. Por lo tanto, los podemos gestionar de buena forma. Desde esa misma perspectiva, es que podemos ver que hay personas que pareciera que nada los afecta y que son capaces de salir bien parados de cualquier situación que les toque enfrentar en la vida, ¿no es cierto? Conocemos a mucha gente así, o alguna. ¿Eh? En cambio, hay otras personas que ante situaciones mucho menos complejas se sienten sobrepasadas, sin saber cómo salir de tal situación. Bueno, como reflexión final, respecto a lo que hemos estado conversando, les puedo señalar que la buena noticia es que la capacidad o habilidad de adaptarse a los cambios de la vida se puede desarrollar. Por lo que si alguien siente que no ha logrado desarrollarla o que quiere desarrollarla aún más, no se preocupe. Se puede lograr y lo mejor de todo es que no es difícil. Hay que querer hacerlo, buscar la ayuda apropiada, comprometerse con el proceso y disfrutar del camino. Eso es todo lo que les quería transmitir hoy día. Muchísimas gracias. Y les voy a compartir la presentación y también ahí van mis coordenadas de mis redes sociales y todo. Voy a dejar de compartir, Augusto. Bastante honrado, estimado Ricardo. Fíjate, mira, yo les coloco a todos. Recordemos que tenemos una sesión de Zoom de 40 minutos, de las cuales tomarás 30, 35 para tener 2 minutos finales. Mira, exactamente 2 minutos finales. ¿Qué te puedo decir? Acabo de publicar allí en el grupo porque soy un observador de estos muy minucioso y las personas que me conocen saben que es así y lo hago desde el cariño y la constructividad, el constructivismo, todo lo que tiene que ver con lo positivo. Y la gente que me conoce sabe que lo hago de esa forma y los resultados han sido, bueno, maravillosos. En este sentido, hermano querido, y comentábamos eso ayer cuando estuvimos conversando un ratico, estuvo muy buena, por ahí tenemos unos planes para el 2024, es que, es Sí, que le pegamos al loco. Pues. Definitivamente somos, como dijo uno de nuestros ponentes, unos locos de estos líderes locos, pero que estamos siempre en una onda positiva. En el grupo de WhatsApp van a poder observar todos los comentarios que iba haciendo. Y al final coloqué una laminita de un programa que lo hace del Carnegie, presentaciones de alto impacto. Hermano, esto no hay duda, así como todas las presentaciones que hemos tenido, y hoy, gracias a Dios, hemos tenido unas presentaciones de alto impacto. Y en esta en la particular, bueno, fíjate, aquí ya está Zoom diciendo, ay, ojalá y que se descuide, ojalá y que se descuide para que yo lo tumbe. No me vas a tumbar, Zoom. Dentro de 20 minutos nos volvemos a ver. Ricardo, gracias, gracias, gracias. Bendiciones para todos los que están en vivo y nos vemos dentro de unos minuticos. Un gran abrazo desde Caracas, Venezuela, hasta Santiago de Chile y hacia todos los lugares del mundo. Amén. mu- muchas gracias, Augusto, y a todos los presentes. Un abrazo.